Antes de comenzar, quiero compartirles que durante el programa, Ilse y Esther nos platicaban sobre un libro y una pequeña grabación que aún conservan, en donde se escuchan ahí, pues, pareciera que alguien está tocando la puerta, y ya lo van a poder relacionar conforme vayan escuchando la historia. Solo lo vamos a agregar al final del programa. El libro es muy pequeñito, no pudimos o no podremos mostrárselos tal cual. Sin embargo, vamos a dejar nada más una imagen de la portada, y la grabación la vamos a anexar al final del programa. Y pues platíquenos si ustedes logran escuchar algo, déjenlo en los comentarios. También, si les interesa este libro, descubrimos que en Spotify está disponible para escucharlo. También vamos a dejar la liga por ahí, por si les interesa pues saber más al respecto. Ahí le den clic. Hola, buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Cruzando el Umbral, un podcast dedicado a todos los entusiastas como nosotros a escuchar historias paranormales narradas directamente por nuestros invitados que viven o vivieron alguna experiencia o suceso paranormal. Hoy estamos reunidos Lorraine Azul y mi nombre es Alberto Treviño. El día de hoy nos acompañan dos invitadas muy especiales. Están aquí con nosotros Esther e Ilse. Pero lo padre que hace este capítulo, o lo interesante, es que ellas han tenido sucesos paranormales tanto juntas como por separado. Es por eso que les invitamos hoy esta noche. Bueno, pues llegó el momento, colóquense sus audífonos, pónganse cómodos y abran su mente. Esther, Ilse, gracias por el esfuerzo de estar aquí. Los micrófonos son todos suyos. Muchísimas gracias por la invitación. Pues era compartir una de las que nos tocó, ahora sí que no experimentar lado a lado, pero sí en el mismo espacio, en diferentes momentos y después de manera simultánea. Y fue hace unos años, aquí en la zona metropolitana de Monterrey, por la zona sur. Estábamos trabajando, pues la primera vez fue en la tarde-noche, no era tan tarde. Y estaban un equipo de chicas grabando unos audios. Y de repente nos dicen, no, es que se está metiendo, teníamos una cabina de grabación, y es que se está metiendo una voz. Yo dije, pues, ¿qué le movieron a la cabina? ¿Se estará metiendo algún audio que se quedó ahí grabado? ¿O están conectando algo mal? Entonces, Ilse, que nos apoyaba en el equipo de capacitación y de supervisión cuando llegaban a grabar, quienes apenas estaban aprendiendo, le dije, no seas malita, ve a ver qué hicieron, porque algo movieron, algo metieron mal. Y entonces ahí va y se dice también, ¿no? O sea, a ver qué hicieron estas niñas, porque decían, es que se graba el audio y oímos una voz atrás, o sea, pero no es nuestra voz. Entonces nuestra primera reacción fue eso, o sea, están dándole play a algún audio o dejaron mal configurado Pro Tools y algo se está moviendo. Sí, de hecho, digo, de este lado pues siempre como que buscándole la lógica a todo, y lo primero que pensé yo fue también lo mismo, de que a lo mejor hay una configuración mala en el preset o algo. Voy, veo que todo está bien, hacen una prueba y la grabación sale bien, y fue así como de que, gracias, todo bonito. Posteriormente grabábamos un programa para ahí mismo, para lo que era la escuela, y a mí me toca grabar una cápsula de información en tecnología, pero como yo también ya trabajaba directamente para otros proyectos ahí mismo, pues sí le ganaba la procrastinación a la niña, dejaba todo al último. El programa se tenía que entregar a las 3 de la tarde, sí, de un martes. 3 de la tarde, sí. Eran martes, 10 de la mañana. Y según yo de que, sí, ahorita grabo todo, voy, grabo las partes a cámara y grabo la voz en off. No pasa nada. Sale en 1 hora. Hago todo mi parade de ir a grabar mis tomas y luego ya entrar a grabar a la cabina de radio. Y pues yo ya tenía mi séquito de acompañantes porque no había nadie disponible de la gente de servicio. Entonces fui con unas amigas, que una de ellas es mi actual prometida. Y les digo, oigan, ayúdenme a grabar, no sean malas. Y pues ya, me setearon toda la cabina, me pongo a grabar.
Quedaban, yo creo, unas 2 horas antes de la fecha de corte. Grabo, todo bonito, pero se empieza a oír como que una interferencia. No era una voz, era como una interferencia de radio. No sé si se acuerdan que antes, cuando entraba una llamada a un celular, se oían las bocinas. Sí, de hecho, cuando era el GSM, creo que se oía tac, 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 y sabías que iba a entrar una llamada. De hecho, se oía antes ese sonido y luego ya entraba la llamada. Exacto. Entonces mi lógica era esa, de que pues, es una señal de radio. Y como estábamos muy cerca también de un canal universitario que también tenía una estación de radio, dijimos, y muy cerca nos podemos ir a pie en 5 minutos. Entonces dijimos, pues por la distancia, por la antenota que tienen, pues en una de esas nos están haciendo interferencia a nosotros. Y pudo haber quedado ahí. Va, entrego la voz en off con la interferencia. En edición medio la acomodo y ya, no pasa nada. Pero teniendo a Esther de jefa, sabía que no era una opción. Okay. Tenía que estar limpio. O sea, parte del proceso de aprendizaje que teníamos, que era producción guiada, tienes que cumplir con los estándares profesionales. O sea, ya no es el trabajito escolar. Si vas a entregar un audio, tiene que estar impecable. Sí. Nada de ruidos, respiraciones, cosas extrañas. Lo haces y lo haces bien. Sí. Volvemos a grabar. Y ahora ya no se escuchaba la interferencia. Ahora era como un golpeteo en el micrófono. Ok. Y fue así como de que, ok. Y me dicen mis amigas de que, oye, Ilse, es que te estás emocionando mucho. Manoteas mucho al hablar, a lo mejor le pegaste al atril. Me alejo un poquito del micrófono para seguir haciendo más tomas. Y no te miento, estuvimos, para no hacerte el cuento largo, 5 tomas diferentes. Y en todas las tomas era el mismo golpeteo. Fue cuando ya fue como de que, ¿qué será? Me meto otra vez a la cabina, empiezo a pegarle a la mesa, al micrófono, a raspar la puerta y no podíamos hacer que sonara igual. Entonces Brenda, una de mis amigas, me dice, es que como quiera sí se oye medio raro. Yo estaba más estresada por entregar mi nota, entonces tengo un rant así de que empiezo a maldecir, de que necesito entregar esto ya. Vuelvo a grabar, el audio sale limpio. Y fue como de que, bueno, tenemos media hora más. Vamos a checar si podemos replicar lo que se está oyendo. Porque me dice Brenda, es que se siente medio rara la cabina. Y pues cuando yo estaba grabando sí sentía como que algo muy oprimente dentro de la misma cabina, como que una energía que te sofocaba. Pero dije, pues no está bien ventilado el lugar, viene mucha gente. Y pues dije, pues sí soy muy susceptible a las energías, ha de ser todo el mugrero que deja la gente aquí. Total, dejamos los micrófonos grabando y digo por fuera de la cabina, si hay alguien aquí, comuníquese a través del micrófono. Y pues yo estaba bien atenta al espectrograma de la grabación. No se ve nada. Estaba más joven, fue hace 10 años. Me ganó como que este impulso de juventud, de así vamos a... No está pasando nada. Si hay alguien aquí, por favor, comuníquese a través del micrófono. Medio arrogante. No se oye nada. Tan. Terminamos la grabación, me llevo el audio a edición, lo amplío para ver qué rollo, a ver si encuentro algo. Y en esa segunda pregunta donde suena un poquito arrogante, antes de que pueda terminar la frase, leve, pero está ahí. Y fue así como de que, ok. Cuando tú le invocaste, tú no lo escuchaste. Al momento de escuchar la grabación se ve el toco. Y interrumpiéndome como de que, sí, aquí estoy, ¿qué quieres? Ok. Entonces, pues, lejos de asustarme, fue la emoción de, acabo de capturar un fantasma en audio. Voy corriendo con Esther. Ajá. Le enseño la grabación, buscando así como que la aprobación de la jefa, de sí, me va a aplaudir. Y su cara fue de, no, borra eso, no vuelvas a jugar con eso y ahí déjalo. Entonces fue así como de que cualquier persona le hubiera hecho caso, yo no. Lo compartí con todos mis compañeros. Y tiempo después, como la semana, me toca también volver a hacer un rondín a la cabina de radio porque dejaron todos los equipos prendidos. Entonces, donde yo estoy apagando las consolas por el rabillo del ojo, y cada vez que cuento esto se me hace la piel chinita. Detrás del micrófono, por el vidrio de grabación, veo una sombra, no te miento, 1.90 m,
encorvada, pegada así en el micrófono, viéndome fijamente. Tú estando del lado de grabación. De grabación. Ajá. Y lo viste en el lado donde están los micrófonos. Sí, como si estuviera sobre ahí. La ventana, me imagino. Ajá. Que estaba el monitor y todo eso sobre la ventana. Sí, como si estuviera grabando o esperando a que alguien lo grabara. Sí. Se me heló la piel como no tienen idea. Y en ese mismo momento apagué todo, cerré la cabina, no le conté a usted. No, pero ahí, después de que me había enseñado el audio con el Toc Toc, yo dije, ¿qué pasó la primera vez? Entonces le había yo pedido a Brenda que me localizara a las 2 chicas que habían estado grabando y les dije, tráiganme el audio que grabaron, que decían que se escuchaba como si hubiera la voz de otro audio, y me lo trajeron, y a la hora yo de poner, me lo trajeron en una USB, y a la hora de ponerlo en mi computadora, sí se escuchaba la voz de un hombre. Pues sí. O sea, se escuchaba a ellas leyendo su nota y como si atrás alguien estuviera jugando. Entonces en un segundo plano se escuchaban guau, qué, pero la voz de un hombre. Y yo dije, pues en ese equipo ni hombres había, o sea, eran equipos de 2 o 3 y ese equipo en particular eran puras chicas. No, y además están dentro de una cabina, o sea, fuera que... Sí, no, a ver, era una sola puerta, no Sí. teníamos ventanas, pero además era un edificio que tenía un solo acceso, o sea, Claro. el otro acceso siempre estaba cerrado, que primero además tenías que atravesarte por el estudio de tele y por el almacén, entonces no era que alguien se pudiera haber metido a escondidas, Claro. no era que alguien se hubiera podido quedar a escondidas, porque justo después de que cada equipo llegaba a grabar, pues se revisaba que no se les hubiera olvidado nada, que no se hubiera quedado nadie. Y las puertas siempre se tenían abiertas cuando no había gente. Sí. Porque pues también nos había tocado alguna vez que alguna parejita se diera mucho cariño y amor, ¿verdad? Ok. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, entonces sabíamos perfectamente quiénes habían entrado. Teníamos registrado quiénes habían entrado. Habían ido a revisar quiénes estaban ahí. Y fue cuando escuché ese audio y dije, en la torre. Pero yo tampoco les quise decir nada porque dije, se me van a asustar. Okay. Y como nos tenemos que estar quedando a trabajar de noche porque teníamos N,000 eventos y cosas que grabar, pues dije, lo último que necesito es que el staff que me ayuda a sacar toda la chamba adelante esté muriéndose de miedo de lo que está pasando. Sí. Pero no me quedé tranquila. Y fue cuando una de las chicas me dijo, ay, por cierto, maestra, tomamos esta foto. Siempre que iban los equipos a grabar a la cabina de audio les daba mucha emoción porque normalmente era su primera experiencia en el espacio y siempre quien estaba del lado de controles le tomaba foto a quien estaba grabando y luego viceversa. Y en esta foto está la chica junto al micrófono en la posición en la que estamos, digamos, ahorita, nada más que de pie, y hay una cabeza aquí a su lado volteando. Ay, no. Con la boca abierta. Y no tienen esa foto. Esa foto, fíjate que cuando yo cambié de celular, que Ilse me hizo favor de pasarme todos los archivos, no se cambió. Esa foto no pasó del celular, o sea, decía que ya había pasado todo y cuando empezamos a revisar, no se pasó. estaba. ¿No? Ok. Y ya no estaba en el otro, entonces le dije a Ilse, búscate a ver si todavía la tienes por ahí. Tampoco. Y había un maestro amigo nuestro, que lo había subido a su Facebook durante muchísimo tiempo porque también le gustaba contar pues las cosas paranormales que sucedían en el espacio, porque eran muchas. Tampoco está. ¿Se borró? ¿Qué pasó? No, nos dijo, no, ahí la debo de tener en el perfil. Se metió Ilse a buscarla, no está el archivo. No está. No sabemos si cambió su perfil de Facebook O la borraría. o lo borró o algo, pero ya no pude regresar a escarbar ahí. Porque Ok. de hecho cuando me dijeron que nos iban a invitar, sí dije, pues voy a buscar todo. Y pues no encontré la foto. Y a mí me la enseñó ella ya mucho tiempo después. O sea, yo ya no trabajaba ahí. Me invitó a comer a su casa, salió el tema y me enseña la foto y yo de que, sí, fue la cosa que vi. Ah, o sea, era la misma. Nada Ok. más que ella nunca me había contado que la había visto y yo nunca le había dicho de la fotografía, porque en el momento en que yo vi la fotografía, fui con un amigo que trabajaba en el área de comunicación en el arzobispado y le dije, oye, ¿sabes qué está pasando esto? Y le conté lo que yo sabía, o sea, yo le conté, pues tuvimos un equipo, estaba grabando así, escucharon esta voz y le pasé copia del audio y se puso blanco. Le enseñé la fotografía y me dijo, las necesito ahorita. Entonces pues en ese momento le mandé la foto
En ese momento le dejé la USB, le dije, ahí tienes el audio. Y a los 2 días me dijo, necesitan hacer un exorcismo. Okay. No pueden estar los alumnos ahí, no puede estar el personal de intendencia, no puede estar personal administrativo, no debe de haber nadie en el espacio. Tiene que ser en un horario en el que no vaya a entrar alguien por accidente o que vaya a necesitar las instalaciones. Se tiene que hacer un exorcismo. O sea, esto no es algo positivo, no es algo, vaya, que se vaya a ir por su propia cuenta. Sí se necesita hacer esto. ¿Y te mencionó que era? O sea, un ser de bajo astral. Nos dijo que era un demonio. Demonio. Y que antes de que nosotros estuviéramos trabajando ahí, muchos años antes, era una costumbre de los estudiantes de irse a encerrar ahí en ese edificio y jugar a la Ouija. Y justo había algunas personas que cuando empezamos a poner orden en el espacio y a pedir que se cumplieran ciertas cuestiones de horarios, trabajos, etcétera, se despidió a algunas personas. Y uno de ellos, después nos enteramos que en las noches igual, alcohol, drogas y Ouija. Okay. Entonces... ¿Más o menos en qué año fue eso? 2015. Okay. 2015, 2010. Sí, 2015, principios de 2016, por ahí. Entonces, pues bueno, a partir de ahí yo dije, pues no tiene caso que les comente ni les platique. ¿Por qué? Porque la verdad es que no quería yo que hubiera una cuestión de pánico. Y por otro lado también, si me están diciendo que es algo peligroso, pues tampoco quiero exponer a que alguien se ponga a invocar, etcétera, ¿no? Por eso también fue el deja de estar jugando con eso, porque no es... O sea, no sabes realmente a qué te estás enfrentando, ¿no? Y luego te crees Superman y pues no lo eres. Pero cuando a ella le tocó escuchar el toc toc, ¿tú ya tienes esa información o todavía no? No tenía yo esa información, pero no era la primera vez que yo había tenido una experiencia. Incluso en mi familia había habido experiencias muy extrañas. Y uno de mis hermanos también, por su cuenta en la Ciudad de México, había estado investigando qué era lo que estaba pasando y le dijeron que tuviera mucho cuidado. Okay. Entonces yo ya sabía que mientras no sepas qué onda, ¿para qué te estás metiendo como igual o tratando? O sea, se puede salir de las manos completamente. Entonces ahí fue instintivo el decirle, no juegues con eso. Sí. O sea, no fue ya episodio 2, más que ya me habían contado otros alumnos que sí veían a la niña, y le había yo comentado a una de las personas que trabajaba ahí, que tenía, pues desde que se construyeron los edificios, que nos dijo que una niña había fallecido en los cimientos del edificio. Pues yo dije, no sabemos qué es. Entonces cuando me dice, estoy escuchando esto, me pone el audio, dije, no te metas. O sea, no te metas porque no sabes a quién estás llamando. Sí. Entonces ya años después, cuando le enseño yo la foto y le digo lo que me dijeron y ella me cuenta también lo que le había pasado, pues fue en la torre. O sea, sí se necesitaba hacer esto. Sí, en su momento pedimos permiso de hacer el exorcismo, pero se nos negó el permiso. Se dijo que no era necesario, que no era una institución que creyera en este tipo de situaciones y que lo único que iba a pasar era que iba a despertar la curiosidad de otras personas, ¿no? Pero les dije, a ver, no es algo que publicitemos, o sea, se pidió que se tuviera discreción en la situación. Nos negaron el permiso y pues donde manda capitán no manda marinero, y no podíamos hacer nada al respecto. Lo único que en su momento les había dicho pues era que si escuchaban algo que me avisaran y que no estuvieran invocando y tan, pero nunca compartimos toda la información. Y no saben, por ejemplo, ahorita la fecha, que tengan conocidos o gente, amigos o algo que les haya pasado algo. Pues lo que pasa es que volvió a suceder el que estaban otra vez grabando otros equipos, igual de noche, y empezaron a escuchar, se abría y se cerraba la puerta de la cabina de radio, y pues bueno, no son puertas comunes, son puertas muy pesadas. Se volvían a escuchar sonidos en las grabaciones, etcétera. Entonces una noche estaba yo ya cansadísima, harta, tenía yo que preparar auditorías, etcétera. Me paré en el pasillo y grité, pues lo que esté ahí deje de estar chingando o se pone a trabajar porque no tengo tiempo. Se azotó la puerta y silencio. Y al día siguiente, los que tenían la oficina abajo, en la parte de abajo del edificio, nos dijeron, todos los trofeos que teníamos en las vitrinas estaban todos agotados en el suelo, todas las llaves de agua de los baños estaban abiertas. Y el espacio había estado cerrado con llave.
y nadie tenía la llave más que el encargado, y el encargado se había ido a las 5 de la tarde. Pero me imagino, como dices, todos los trofeos están detrás de una vitrina. Sí. Sí, es como los tienes que empujar. Sí, o sea, tienes que abrir, tirar, pero además ni siquiera estaban, digamos, caíditos sobre la repisa. Sí, no, como... en el suelo, aventados hacia el centro de la oficina. Órale, lo hiciste enojar. Él lo amenacé con trabajar. Ajá, y eso fue lo que no le agradó. No le hizo mucha gracia, no era muy entretenido. Uh-huh. Entonces, y ya no regresó a nuestro espacio. Okay. Los de abajo empezaron a lidiar con la situación, y ahorita sabemos que han escuchado sonidos, sabemos que se les prenden y se les apagan las luces, sabemos que se abren y se cierran puertas, pero al final del día también son personas que les gusta retar a estos espíritus. Entonces, pues digamos que la voz de la razón no va muy de la mano, y otros que no creen en absolutamente nada y dicen que es figmento de la imaginación y del cansancio, ¿no? Sí. La otra persona que antes trabajaba en el arzobispado ya no está trabajando ahí, pero sí me advirtió que era una situación de cuidado, sobre todo por los juegos que habían estado haciendo anteriormente. Me dice, es que no sabemos a qué nivel, o sea, llegaron a jugar, y pues al final del día una ouija es una puerta. Sí. A mí lo que me llama la atención es las puertas de las cabinas, que son muy gruesas, muy grandes, de madera, que se puede abrir cuando estés cansado. O sea, estás cansado, ves, pero no que se muevan las cosas, y menos una puerta de una cabina en donde no corre aire. El único aire que normalmente hay es el de un clima. No es para empujar una puerta, y menos de esas dimensiones. Entonces, por eso me llama mucho la atención esa puerta. Yo creo que de alguna manera, cuando no comprendemos algo, o cuando no queremos aceptar que sea posible, buscamos cualquier excusa para decir, es imposible, estabas cansado, no te diste cuenta, dejaste la puerta abierta, pudo haber sido alguien que se asomó y tú ni te diste cuenta. Uh-huh. Porque también es una forma de negación. Uh-huh. Puede ser por miedo, o puede ser por incredulidad, o puede ser porque también de alguna forma sabes que estás haciendo algo que no debes. Claro. No, y por lógica, el humano siempre va a tratar de buscarle ese orden o explicación lógica a los sucesos. Y algo muy curioso es que yo no soy muy apegada a la religión. Entonces, desde siempre, desde niña, he estado acostumbrada a ver sombras, a que pasen cosas, que se muevan cosas solas y así. Pero es tanto lo que sucedió cuando estaba muy chica, y era como que, sí, es del diario que esto pase, no pasa nada, nunca me han hecho nada, nunca he intentado yo tampoco hacer algo, entonces no pasa nada, son cosas que pasan. Pero con este ser, la energía era tan fuerte y era tan oprimente que yo dije, esto sí está mal, o sea, esto no es algo con lo que tenga que estar interactuando. Y fue de que bye bye, ahí te quedas, yo respeto el límite. Uh-huh. Duré 2 semanas sin entrar a la cabina, grababa mis voces en off con una cámara y un micrófono, porque yo les dije no vuelvo a entrar ahí. Y medio se calmó el asunto, pero durante el resto de tiempo que estuve trabajando ahí, no era cómodo trabajar en la cabina de radio. Y luego ya después que me entero de todo el resto de la historia, sí me hace un poquito de sentido el que por eso se sentía tan fuerte o tan feo. Pero no sabemos qué pudo haber pasado si se seguía interactuando con esa energía. Sí, cuando menos la advertencia era que sí eran peligrosos. Y lo que pasa es que también estábamos en un espacio donde no era la única experiencia paranormal. Es una zona donde han sucedido varias cosas. Incluso una vez saliendo de una clase, pues estaba un cadáver ahí y eran las 3 de la tarde y estaban los chicos, ¿no? Porque como no es una escuela donde esté todo bardeado, sino que hay una parte que te da al monte, entonces hay un libre paso en ciertas áreas. Y desde la historia original, porque esa fue otra que nos tocó juntas, curioso, fue en otro de los edificios. Son edificios que no comparten paredes. Por la orografía de la zona, como está en cerro, pues está un edificio, luego espacio, otro edificio, otro edificio. Entonces no era que se transfiriera sonido como de una oficina a otra, ¿no? Y estábamos en un edificio y yo salía de clase tarde, y un día bajando, yo tenía las clases en el segundo piso, pasando por el primer piso, oí que arrastraban sillas. Las luces estaban apagadas. Entonces me volteó con uno de los guardias y le digo, oiga, ¿que todavía hay alumnos ahí en el salón o qué?
Me dijo, no, ha de ser Martín. Yo dije, pues era Martín el de intendencia, como que no ata uno cabos en ese momento, ¿no? Ha de ser Martín. Yo, ok, muy bien. En otra ocasión estaba yo igual viendo locaciones para hacer una grabación ahí dentro de la escuela y no había clases ya en ese edificio. Y oía yo el rechinido de tenis, así como cuando uno trae tenis nuevos y se oye el... Yo volteo, no hay nadie. Volteo para el otro lado, no hay nadie. Dije, ¿será eco? Nada. Ok. Y después se les ocurre hacer una nota. Me dijeron, ay, maestra, queremos checar, hay varias leyendas de cosas que han sucedido aquí en la escuela. Que era un programa para Halloween, si mal no me acuerdo. Y pues yo dije, pues hay leyendas aquí. Me habían contado una historia de Martín, que era el estudiante eterno. Entonces Martín no era el intendente, sino viene siendo el fantasma. Sí, cuando a mí me dicen ha de ser Martín, yo en automático dije, pues ha de ser un intendente porque ya se acabaron las clases y eran los últimos en acomodar todos los salones. Sí. No. Resulta que por ahí de los 80s, en la escuela, pues estaban los equipos de deportes, como siempre. El de fútbol, el de ajedrez, pues estaba el de americano, que en las universidades es como que lo más guau. Y pues había un estudiante que le encantaba el americano, entrenaba ahí en la facultad. Y bien bonito, porque para entrenar ahí estaba súper estupendo, porque los ponían a correr en el monte. Entonces, en una sesión de entrenamiento, sus cuates dicen de que, oye, ¿sabes qué? Le vamos a dar al gimnasio, a las barras. Ahorita te vemos. Martín dice, pues vayan ustedes, yo aquí los espero en el estacionamiento. En lo que bajan, porque él se sentía muy cansado. Entonces, vuelven los amigos, ya había caído la noche, y encuentran a Martín tirado en el suelo. No, pues rápido le hablan a servicios de emergencia. Llega la ambulancia, se lo llevan, pero Martín no logró llegar al hospital. Falleció de un infarto. Lo curioso es que él siempre decía de que no, yo no me voy a ir de la facultad hasta que me gradúe. Yo no me voy a ir de la facultad hasta que me gradúe. Y tenía unos tenis que, como dice Esther, rechinaban mucho. Era como que lo caracterizaba a él, que aparte medía 1.90 y tenía sus tenis. Entonces los guardias cuentan que de repente a ciertas horas de la noche, ahí en la escuela, se oyen los rechinidos de los pasos de Martín, y que en dadas ocasiones han escuchado como de repente gritan así de dolor, pero horrible, a la altura del estacionamiento. Y estos ruidos nada más se escuchan en el edificio donde él tomaba clases, porque no era muy buen estudiante. Entonces muchas veces había reprobado materias y un poquito más atrasado que su generación, y por eso él había hecho esa promesa, que él no se iba a ir hasta que se graduara. Y los gritos solo se escuchan en lo que era entonces ese estacionamiento donde él estacionaba su bochito y donde él se desvanece. Ahora es otro edificio. Entonces se escuchan sus tenis y los jalones de las sillas en los salones donde él tomaba clase. Y el grito nada más se escucha en el nuevo edificio donde antes era el estacionamiento. ¿Los gritos los han escuchado? A mí no me tocó, pero sí, la leyenda me la contaron los mismos guardias, y son los que dicen de que ya es como que de rutina. Normal. Y por eso cuando yo pregunté quién era el que estaba jalando sillas, pues me dijeron Martín, pensando que yo conocía la historia. Hasta que hicieron la investigación nos enteramos, y sí, a mí en varias ocasiones sí me tocó escuchar las sillas en ese edificio que se movían, porque además es un rechinido muy particular en horas en que ya no había estudiantes, y el rechinido de los tenis es muy particular, pero muy, muy particular. Y ya después platiqué yo con quien había sido el reportero, porque obviamente cuando llaman a la ambulancia, como él era muy conocido como deportista, llamaron a un reportero de deportes, y que además le tocaba cubrir la nota roja. Entonces él iba en la ambulancia con Martín, y fue una de las primeras notas que le tocó cubrir en ese entonces. Le pregunté, bueno, qué fue lo que pasó, y me dijo, es que antes de que saliéramos del área de la escuela, Martín ya había fallecido. Y lo llevaron de todas maneras al hospital, porque pues obviamente se tiene que hacer el parte médico, la cuestión de la autopsia, etcétera. Dice, pero antes de que saliéramos, él ya había fallecido. Y dijo, fue muy impresionante, porque me dice, uno espera en una situación de un accidente, en una situación de una agresión con arma, etcétera, pues es como una consecuencia esperada, ¿no? O incluso una persona mayor. Dice, pero ver a un joven tan grande, tan sano, y que muriera de esa forma fue muy impactante. O sea,
me dice, han pasado años y años y años y años y años y siempre me acuerdo de esa nota que me tocó cubrir. Y ahí lo que me llamó la atención y que pues nosotros no sabíamos, porque pues primero nos habían dicho pues que había fallecido ya cuando había llegado al hospital, no, falleció antes de dejar la escuela. Sí. Imagino que haber sido unos 20 y tantos años. Sí, ha de haber tenido 22, 23 años de edad. Ok. Sí. Pero pues digamos que sí cumplió la promesa, porque ahí sigue. Ahí sigue, claro. Él dijo que no se iba a ir y ahí sigue. Intentan graduarlo para que se pueda ir. Sí, porque a la fecha sí se escuchan y cambian de guardias y cambian los maestros, alumnos que se quedan tarde, etcétera, lo siguen escuchando. Ahí sigue y no se mueve del edificio donde a él tomaba clases. O sea, han ido construyendo otros espacios, no. Me viene a la cabeza que suena mucho ese rechinido cuando alguien juega básquetbol. Suena Sí. demasiado. Entonces, si ese rechinido sigue estando en el mismo lugar, que no hay una duela, se puede decir que es un piso, que a lo mejor, alfombra, imagínate, y que se escuchara, pues es algo que dices, no puedes escuchar ese sonido ahí, ¿verdad? Al día de hoy ese piso sigue siendo algo parecido. Sigue siendo exactamente el mismo piso. Okay. O sea, ese edificio se ha pintado, se pueden haber cambiado las bancas, pero sigue siendo el piso original. Okay. Que era algo que nos llamaba mucho la atención como alumno nuevo. Llegabas, veías las instalaciones y luego ya veías el piso de 1980 y del azulejo. Y era como, mira, piso retro. Okay. Pero nunca lo cambiaron. Sí, sigue siendo el mismo piso porque no tiene quebraduras, no hay una razón para cambiarlo. Para cambiarlo y sigue siendo el piso original. Y lo que pasa es que por el sonido efectivamente que hace tan fuerte, pues lo primero que haces es voltear. Claro. Porque no es un sonido que te haga el viento, no es un sonido que te hagan hojas, no es un sonido que te hagan las ardillitas que pasan, no es un sonido que te hagan los osos, es un sonido específico de tenis. Sí, es muy característico ese sonido. Sí, yo creo que todos tenemos sonido. Por ejemplo, en casa, que es casa de ustedes, la puerta principal tiene que nunca se lo podemos quitar. O sea, es como abres y suena de una manera que dices, o sea, y estés donde estés, lo escuchas y es como alguien llegó. Entonces, sí, todos tenemos un sonido así en la vida, creo yo, que sabes que si lo escuchas dices, es esto, tal cual. Exactamente. Entonces, esas han sido las dos experiencias que compartimos, curiosamente, en el mismo espacio. Una compartida ahora sí que experimentando de manera simultánea y la otra, mientras ellos investigaban unos datos, yo había tenido ya la experiencia de los sonidos y luego nos enteramos, fuimos complementando toda la información. Yo tengo una pregunta. Es que me llamó la atención antes de empezar a grabar que mencionabas que tú ya traías como algo. ¿Sabes o te molestaría como platicar de eso? Pues realmente no estoy muy segura de qué sea. En alguna ocasión el papá de una de mis exnovias me comentó, porque él sí era muy muy pegado a esta onda del chamanismo y de hacer terapias de hipnosis. Me dijo que yo tenía un don para poder contactar espíritus o poderlos hacer cruzar hacia otro plano, y que por eso cargaba yo con tanta cosa. Entonces realmente nunca le fue así como de que, sí, tengo un don, vamos a ejercerlo. Sí, nunca has entrado como en detalles, vaya. Pero sí me hace lógica, por eso a cada rato veía cosas cuando estaba niña. Y en casa era pues una familia bastante disfuncional. Todo el mundo tenía estreses, todo el mundo tenía problemas. Y creciendo, pues realmente fue crecer viendo sombras en las esquinas de la casa, viendo gente pasar por los pasillos donde no debería de haber sombras. Y uno de los casos así que puedo decir yo que me ha pasado fuera de lo normal fue eso que nos sucedió en la cabina, pero también aparte en Tampico. Viajaba yo mucho con esta familia de mi exnovia, íbamos a Tampico de vacaciones. Entonces tienen este hospital que ya parece como si fuera sitio de turistas. El naturista. No sé qué nombre tiene, pero es el Hospital de la Planchada, que está ahí abandonado. Ajá. Sí, el que está en la orilla del mar. Sí. Exacto. Entonces, dentro de la fiesta que tenían ahí con toda la familia, pues a mí se me ocurre contarles la leyenda de la planchada, porque fue de que, a lo mejor ya se la saben,
pero pues tengo una forma particular de contar las cosas y vamos a entretenerlos un rato. Dentro de la peda se les ocurre, pues vamos a ver si está. Y está bien raro, porque el hospital pues sí está abandonado. Cualquier persona con 2 dedos de frente no se mete ahí. Pero yo misma sentía como de que no está tranqui. Yo me imaginaba de que se va a sentir como en la cabina. Oprimente, aléjate, no entres. Pero no, se sentía bien suave poder entrar. Entramos, empezamos a caminar por los pasillos y subimos hasta el 2º piso. Se hace de noche y pues, la familia iba en su rollo, o sea, ellos iban haciendo fiesta, iban como que gritando, aventando piedras y así. Y pues yo me quedé atrás. Entra en una parte donde los pasillitos se hacen como que un cuarto más amplio y están ahí como que explorando y viendo, y yo me quedo en la entrada de ese cuarto y no me acuerdo de mucho, pero empecé a sentir como que una sensación de ya no quiero estar aquí. Y esa sensación que al principio sentí de esto está suave, te invita como que a entrar, la sentía pero hacia el 3er piso, o sea, como si nos estuvieran guiando para ir al 3er piso, pero ahí fue donde sentí el no, ya no quiero estar aquí. Y en eso Don Buki, que es así le decían al papá de mi exnovia, me agarra y le dice a mi ex, oye, vámonos. Y le dice a toda su familia, ¿saben qué? Nos tenemos que ir, ya hay que irnos rápido. Y yo no entendía, así como de que se quieren ir, no entiendo. Resulta que yo me había disociado así cañón de la realidad. Y dicen que me le quedé viendo la escalera así hacia arriba, pero rara. Y me dice mi ex, es que me agarraste bien fuerte del brazo. Me empezaste a decir, vámonos de aquí, nos tenemos que ir de aquí. Yo ya no quiero estar aquí. Y dile a toda tu familia que ya se vaya. Entonces nos sacan y ya en la playa lo único que me acuerdo es que Don Buki como que me estaba haciendo así en la frente. Y ya como que lloré mucho, volví en mí. Y ya le dice a la familia de que no, es que ella tiene un don, probablemente un espíritu le llamó la atención esa luz y se metió en ella. Y luego ya después pues, a mí me dijo, o sea, tú cargas con muchas cosas, pero pues no sabes con todo lo que estás cargando. Yo se lo asumía, es que tengo depresión, por eso me siento así. Pero curiosamente ya después de que me dice eso, dejo de empezar a ver sombras y dejo de tener como que terrores nocturnos, y para mí era como que normal tener pesadillas. Y luego después de eso, de un tiempo acá, que me alejé también de mi familia nuclear, dejé de tener este tipo de pesadillas. Ok. Y dejé de ver cosas. Cuando fuiste a Tampico, ¿qué edad tenías más o menos? Como 24 años, fue ya hace ratito. Ok. Hace 5 o 6 años. Entonces fue una de las experiencias como que más fuertes que he tenido. Y fuera de ahí, antes de eso, pues era lo típico que creo que a todos les ha pasado. Que luego me da mucha risa porque me dicen, no, Ilse, eso no es normal. Y yo de que, es que no es normal que la gente vea sombras paradas así con ellas en la casa. Pero es hora de diario en la casa de mi mamá. Te movían los trastes, te prendían la licuadora, te caminaban por las ventanas, pero nunca nos asustamos. Ok, pero nunca interactuaron ni siquiera hizo algo daño físico, simplemente nada más. No, es como de que existían. Uh-huh. Y como que algo dentro de ti también era como de que pues, estoy acostumbrado a esto, ya sé que si no le muevo no me va a mover a mí, no pasa nada. Y pues es algo que tiene esa casa, porque cuando vivía con mi ex, yo me mudé, corto con ella y regreso a casa de mi mamá. Y vuelvo a mi cuarto y me cuenta, o sea, de que oye, es que pues, yo estoy viendo esto y esto. Y era algo que en esa familia nunca se decía. Tienen una relación muy rara, entonces nunca hablan de lo que sienten ni de lo que ven. Pero pues a mi mamá pues, me confió. Y yo le digo de que, oye, pues sí, yo también veía todo eso cuando estaba chica. Y esa noche nos tocó que ya estaban todos dormidos, se prende la licuadora y en la cocina, haz de cuenta que mi cuarto, la puerta daba hacia la cocina y yo seguía sintiendo una presencia bien fuerte ahí. Pero fue como de que, pues ahí quédate, o sea, yo no salgo del cuarto, tú no entras al cuarto y todos en paz. Pero fuera de ahí, o sea, me retiré de ahí y ya no pasó nada. ¿Al día de hoy ya no vives ahí? No. ¿Y ya no has visto nada?
Ok, digo porque hace la semana pasada grabamos un capítulo de una persona pero que lo siguen. Lo sigue, pero después de estarlo siguiendo como en 2-3 lugares. Sí, digo, lo siguió por 20, 30 años, o sea. Pues es que te sigue incluso generación en generación, que fue lo que nosotros descubrimos hace algunos años en la familia, después de que empezaron a multiplicarse las experiencias. Nosotros somos una familia grande, somos muchos hermanos, y yo me acuerdo de niña, no me daba miedo porque al final del día leía yo mucho, entonces dices, ok, pues el mundo de los espíritus existe y a veces se comunican con los humanos, ok. Entonces sí me acuerdo también de decirles a mis papás, pero como que ellos no sé si o no creyeron o no se preocuparon o como que no ataron cabos en ese momento, porque me acuerdo que teníamos una tía abuela que estaba muy enferma y sabíamos que iba a fallecer. Yo tenía 8 años y me acuerdo que me desperté una noche y mi papá siempre nos dejaba la puerta abierta del cuarto, porque como varios somos sonámbulos, era para escuchar si alguien se levantaba, pues para que no nos fuéramos a lastimar, ¿no? Pues estábamos chicos. Y en el marco de la puerta se veía luz, porque daba al pasillo y el pasillo tenía muchas ventanas. Y vi perfectamente una sombra que me saludaba, que se inclinaba hacia un mueble que me había regalado esta tía abuela y se iba. Y yo ya sabía que en ese momento se había muerto mi tía. Entonces me quedaba en línea directa a la vista, al lado de la puerta, y me levanté de la cama y fui a despertar a mi papá y le fui a avisar que se acababa de morir mi tía. Entonces me dijo, pues no han marcado, vete a la cama, no ha pasado nada, tú vete a la cama. Me fui a dormir. Ya al día siguiente le avisaron a mi papá que a la hora en que yo lo había despertado había fallecido mi tía. Y eso volvió a pasar un año después, cuando falleció el papá de mi mamá, mi abuelito. Que ahí fue repentino, no nos lo esperábamos para nada. Le hablan en la noche, en la tarde-noche a mi mamá, como entre 6 y 8 de la noche, que se tiene que ir al hospital porque su papá está en el hospital. Y esa noche me acuerdo que en lugar de dormir en mi cuarto, me fui a dormir al cuarto de mis hermanos, porque mis hermanos estaban muy tristes de que mi abuelito estuviera en el hospital. Entonces estaba la litera y estaba un caucho, que son estos sofás camas que había antes, que no se desdoblaban, sino que nada más le quitabas un cojín de encima y ya era cama. Y estaba yo dormida y me desperté otra vez a la mitad de la noche y vi una sombra que me dijo que mi abuelito había fallecido. Entonces, como la vez pasada que había despertado a mi papá, pues no le había hecho mucha gracia que lo despertara yo. Me levanté, vi que no estaba mi mamá, entonces dije, pues hay que seguir en el hospital. Y en la mañana, cuando nos llamaron a desayunar, le dije a mi papá, es que ya se murió mi abuelito. Me dijo, pero es que no ha hablado tu mamá para avisarme, pero ya se murió mi abuelito. Coincide otra vez, al ratito marca mi mamá y coincide la hora en la que yo me desperté con la hora en que había fallecido mi abuelito. Entonces, pero vaya, para mí no era así como que algo que diera miedo, ni pensaba yo en distintas entidades. Para mí era, pues vinieron a despedirse. No que hubiera venido mi tía ni mi abuelo, pero que habían mandado a alguien a avisarnos que ya habían fallecido, ¿no? Y he tenido muchísimas experiencias, no positivas honestamente, pero sí, como dice Ilse, y que me lo dice mucho mi hermano, el que estuvo investigando cuando le comenté los otros casos, una sensibilidad hacia espíritus negativos. Entonces al principio yo pensé que yo era la única de mi familia y dije, pues igual y será porque siempre andaba yo, soy muy curiosa, entonces si me interesaba un tema me ponía a leer del tema. Luego mi mejor amiga, cuando vivíamos fuera del país, su papá tenía una carroza de muertos y ese era su carro de todos los días, porque como era artesano, era donde le cabían los tablones y las piezas con las que trabajaba. Y a nosotros nos daba por acostarnos en la parte de atrás de la carroza de muertos. Pero pues era así como que nos encantaba asustar a la gente. Entonces nos esperábamos a que llegara un semáforo y nos levantábamos, los saludábamos y nos volvíamos a acostar. Entonces no teníamos respeto a esta situación. En alguna ocasión también dijimos, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar si te vas a dormir a un panteón, no? O sea, a ver si veíamos algo, ¿no? Porque habíamos leído Tom Sawyer, entonces queríamos ver si era cierto que se aparecían los espíritus. Entonces yo dije, bueno, igual y fue de tantas tonteras que hice de niña, ahora sí que establecí ciertos lazos que ni cuenta me di, ¿no? Pero no. Ya después, con lo que decías de que se pasan los años y te van siguiendo, varios de mis hermanos empezaron a tener experiencias muy fuertes y muy negativas. Y entonces fue cuando empezaron a ver, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y un sacerdote les dijo, bueno, o sea, las experiencias las ha tenido tu mamá, las ha tenido tu papá, las han tenido ustedes. Hay que ir para atrás para ver en qué momento sucedió
esto, porque no estaba ligado a una sola casa. O sea, nos podíamos mudar de casa y las experiencias continuaban, y llegaban los más chiquillos a cumplir cierta edad y empezaban ellos también a tener las experiencias, ¿no? Y entonces fue cuando, ahora sí que pues investigas historia familiar, y mi abuela leía las hojas de té, los granos de café, leía la mano, leía la frente. Mi papá ahora sí que de broma decía, no, pues es que en la familia de tu abuela hay mucha sangre gitana. Pues resultó que sí. Ah, sí. Sí, o sea, no era broma, era una situación real, en el sentido de no nada más en cuestión, ahora sí que genética, herencia, sino que también se pasaban ciertas costumbres. Y yo sí me acordaba que sabía que mi abuelita leía la mano, y algún día de niña le dije, quiero que me digas mi suerte, quiero que me digas qué me va a pasar y cuándo me va a casar y cuántos hijos voy a tener, y si voy a ser actriz y me voy a ganar un Oscar, ¿no? Y yo sí me acuerdo que mi abuelita decía, no, a la familia nunca se le lee la mano. Sí. A la familia nunca se le lee la mano. Y en ese momento fue así como que, pues, mi abuelita X, ¿no? O sea, tenía yo 7, 8 años de edad cuando nos enteramos. Ya después mi papá nos dijo, lo que pasa es que había muchas cosas que yo le prohibía a tu abuela. No les podía hablar de muchas cosas porque no se me hacía adecuado. Y ya después mi hermano acudió con un sacerdote especializado en exorcismos y en este tipo de experiencias, y les dijo, lo que pasa es que si era una costumbre familiar y que no sabemos de cuántas generaciones viene, sí se pasa a las siguientes generaciones. Entonces hay rituales específicos para detener el que las siguientes generaciones de alguna forma paguen la deuda de si hubo una transmisión de conocimientos a partir de los espíritus, si hubo ciertas invocaciones, si hubo el cierto uso de simbolismos, de poder decirse como de oraciones, etcétera, porque si no, se va a seguir pasando de generación en generación, aunque la siguiente generación no abra las puertas, ya están abiertas. Exacto. ¿Y sabes más o menos ese ritual, cómo es o cómo se debe de hacer? ¿O lo hicieron ustedes o no lo han hecho? Sí lo fuimos haciendo de manera individual porque ya nosotros no vivíamos todos juntos. Okay. Es un librito que si quieres luego te lo mando con tu esposa. Sí, gracias. Me lo consiguió mi hermano y ahí viene todas las instrucciones de todo lo que se tiene que hacer. Okay. O sea, es un librito pequeño, se puede conseguir muy fácilmente, y me acuerdo que lo hicieron algunos de mis hermanos que ya vivían juntos, lo hicieron juntos, porque no es algo de un solo día, sino que sí lleva hay un proceso, un cierto tiempo. Okay. Sí. Luego se lo pasaron a otra de mis hermanas que ya no vivía ahí, luego se lo pasaron a otro de mis hermanos que también ya vivía fuera de la ciudad. Y cuando mi hermano me preguntó, oye, ¿y tú has seguido teniendo experiencias? Y la última que había tenido había sido muy dolorosa, porque había yo ido al Espinazo a hacer un documental sobre el niño Fidencio. En el grupo, en el equipo de producción, pues yo era la única mujer y era la que llevaba el micrófono, y pues de repente me dejan la cámara en el tripié, se sale mi camarógrafo, se sale el productor, me dejan sola, y estaba yo hablando con una persona muy importante de la iglesia del niño Fidencio. Es el que entrena a los niños cajitas, y me empezó a dar una migraña espantosa de no poder controlar las náuseas. Estaba yo completamente mareada, escuchaba, haz de cuenta que te están hablando 10 personas al mismo tiempo, que la cabeza no la aguantas, y fue una entrevista de alrededor de 40 minutos. Y cuando salí les dije por qué me dejaron sola, y me dijeron, es que cada uno fuimos saliendo porque ya no aguantábamos las náuseas y volvimos al estómago y estamos todos mareados. Entonces a mí la sensación me duró un mes, que tenía mareos continuos, etc. Entonces cuando me habla mi hermano le dije, pues me pasó esto. Entonces me pidió ciertos detalles del lugar donde habíamos grabado, qué preguntas había hecho, qué horario era, etc. Porque habían estaban muy entusiasmados por convencernos de que nos quedáramos a pasar la noche, para que viéramos ciertos rituales nocturnos que hacen. Y yo tenía pavor, o sea, era una sensación de angustia de... agarramos las cosas 5, 4, 3, 2 y nos vamos corriendo, pero ya, tenemos que salir ya, de no poder respirar. Entonces, pues obviamente no nos quedamos. También, gracias a Dios, pues en el trabajo nos habló nuestro jefe y nos dijo, ¿dónde está mi cámara? Porque necesitamos ir a cubrir otras cosas, regrésense ya. Y le dije a mi hermano y me dijo, lo tienes que hacer. Y lo tienen que hacer tú y tu hijo, porque aunque está muy chiquito, tendría él como 8 o 9 años de edad, me dijo, ya tiene una edad suficiente. Y platicando con mi hijo, él desde los 2 años de edad veía a su abuelo, a su bisabuelo. Okay. ¿Y ya te había comentado o te lo comentó después? A los 2 años de edad, estando en casa de mi abuelita, de repente se subió las escaleras. Él tenía 2 años, se subió las escaleras, y pues dijimos, pues se subió a jugar.
y no oíamos nada. Le dije a su nana, ay María, no seas mala, ve a checar a dónde se metió este niño, porque dije, en la torre, demasiado silencio, alguna travesura está haciendo. Me dijo, no, está dormido en el sillón, pero es un sillón mecedor donde nunca nadie nos sentábamos, porque era el sillón donde le gustaba mecerse a mi abuelito. Y dijo mi abuelita, pues déjalo. Se despertó y nos dijo, es que vi a mi Vito. Y me abrazó, me subió en sus piernas y él me meció y me quedé dormido. Y le dije, ¿y quién según tú es tu Vito? Y mi abuelita acababa de poner fotos de ella y de mi abuelito en las paredes porque había hecho cambios de decoración. Él. ¿Y él no lo conocía? Él no conoció a mi abuelito porque mi abuelito falleció cuando yo tenía 9 años de edad. Okay. Él no había visto fotos de mi abuelito porque yo no tenía fotos de mi abuelito porque todas mis fotos se habían quedado en casa de mis papás. Yo no tenía ninguna foto de mis abuelos juntos de jóvenes porque esas fotos eran de mi abuela. Sí. Y eran las fotos que ella acababa de sacar. Él. Y además tenía 2 años, ¿no? 2 años de edad. Él. Entonces, cuando le dije a mi hermano, me dijo, él también lo tiene que hacer. Porque él también ya empezó a tener experiencias que, aunque no le han dado miedo porque no han sido negativas, sí tiene digamos, canal abierto, ¿no? Entonces, lo hicimos. Y cuando menos mi hijo, hasta donde yo supe, él ya no ha tenido ninguna experiencia. Las que yo he seguido teniendo han sido menores y en un momento dado, o sea, tengo que volverlo a hacer porque sí se queda abierto. ¿Es apegado a alguna religión en específico? El ritual sí es un ritual católico, pero no tienes que ser católico para hacerlo. O sea, es un ritual bastante abierto. Sí asume que sí crees en que existe el bien y el mal, y sí asume el que tú deseas detener esa comunicación. O sea, que sí eres consciente de que esa comunicación puede llevar un daño, porque no siempre es una situación positiva, honestamente. O sea, y en mi experiencia personal, a partir de esas 2 experiencias que tuve de niña, todas han sido muy agresivas, desagradables, con mensajes negativos, con dolores físicos muy específicos, las voces también. Entonces no han sido experiencias positivas. Entonces dices, no, o sea, se cierra esta situación. Pero no lo tiene que ser una persona afiliada a una religión específica. Lo que pasa es que ahí también viene la experiencia, ¿no? Quienes estudian, quienes han tenido el tiempo, el espacio, el acceso a la información, porque pues vamos de acuerdo que esta información tú te pones a investigar y puedes encontrar mucha charlatanería, pero no tienes acceso a muchos archivos ni a mucha documentación fidedigna, ¿no? Entonces, pues ahí está, te lo mando con mucho gusto, pero sí lo hicimos todos. ¿Y cuántos años tiene tu hijo hoy? El día de hoy mi hijo está por cumplir 22 años. Y ya se detuvo prácticamente. Sí. Se había detenido hasta el año pasado, pero ahí él empezó a jugar con sus amigos, entonces ahorita no sé, empezó a experimentar con algunas cosas de brujería, en el sentido de pensar en que pues eso no hace daño, etcétera, pero no ha comentado que haya tenido algún encuentro con algún espíritu. Lo que pasa es que pues la advertencia está ahí, tú abres puertas, tú invocas, tú pides favores, y en esta vida nada es gratis. Claro, hay que pagarlo. Claro. Y lo pagas con lo que más te duele. Exactamente. Entonces hay que tener cuidado. Sí, Ilse, ¿tú no hiciste o puedes hacer esa...? Fíjese que como tengo yo la relación con lo paranormal es, ok, si realmente tengo este canal abierto, que ahí se quede, pero trato de alejarme lo más que pueda. Y de hecho en algún momento tuve un proyecto también de recopilación de historias paranormales con mi actual pareja. Nos tocó entrevistar a una exalumna porque en algún momento también fui maestra de inglés, y su experiencia sí estuvo tan fuerte al grado de que tiene prueba en video de que en su cochera se aparece una niña. Y después de hacer la entrevista, esa noche soñé como si estuviera viendo mi cuerpo dormir y como si alguien me estuviera llamando por en medio de las paredes, y veía a la niña que se aparecía en el video tratando como de pedir ayuda a través de la pared. Y me desperté y fue así como de que no le voy a decir nada a nadie. Es un desdoblamiento que le llaman, ¿no? Que tú mismo te ves dormido o acostado o lo que sea, ¿no? Y mismo te estás viendo. Yo lo que decía es... ¿Que si has hecho algún ritual Sí, para...? No, pues realmente nunca he querido cerrar esa puerta. O sea, es como de que
O sea, la quieres mantener. Sí, podría llegar a servir en algún momento. Okay. Y por el lado feo, por el lado malo, por el lado tóxico, ya lo viví tanto tiempo en toda mi adolescencia que a pesar de que no puedo decir, sí, lo tengo controlado, sé por dónde no darle. O sea, sé que si se empieza a sentir o a percibir de cierto modo pues hay que alejarnos de esto y no le muevas. ¿Crees tú en algún futuro poder ayudar a esas personas que te están buscando? Bueno, a esos entes, porque no son personas, a esos entes o a esos espíritus que te están buscando algo, a lo mejor trascender o algo. ¿Crees tú en algún momento poderlos ayudar? Por el momento no creo, y en un futuro tendría yo que alcanzar un equilibrio muy muy alto en mi experiencia, porque ahorita, a pesar de que ya estoy estable, todavía no siento que tengo un equilibrio en mi vida, ni a nivel personal ni a nivel espiritual. Okay. Entonces primero hay que lograr ese equilibrio, y ya cuando me sienta en paz, que sienta que nada de lo que yo traigo puede influir, pues a lo mejor por curiosa o por tratar de hacer algo bueno con esto que tengo, pues sí podría tratar de aprender cosas, pero por lo pronto no ha entrado en mis planes. Perfecto. ¿Alguna otra cosa que quisieran comentar? Pues yo creo que más que nada es el tener conciencia de que sí existe el bien y existe el mal. Y de que que no podemos ser tan orgullosos de decir todo lo controlo, sí, porque muchas veces no sabemos qué consecuencias va a haber y a qué nivel. Sí siento que es bien importante que si está en tus manos ayudar a otra persona que está buscando información o que tiene dudas o que está en medio de una situación y no sabe qué hacer, el dirigirlos a personas con experiencia. El no buscar uno resolverlo, y el sí darnos cuenta que el no porque no tenga un cuerpo físico, carne, hueso, sangre, no te puede hacer un daño físico real. Claro. O sea, no nada más un daño espiritual, sino un daño físico real. O sea, y que sí te puedes también, muchas veces puedes estar tú jugando o investigando o buscando algo diciendo no es importante. Y como decía Lorena, ¿no? A veces el precio que te cobra es muy caro y no sabes a quiénes en tu círculo inmediato vas a afectar, ¿no? Claro. Hace poquito, las primeras historias que nos compartieron trataba de algo así, y muy impactante escuchar eso, o sea, muy impactante, porque luego ni siquiera sabes que eres capaz, o sea, lo que comentas, estamos tan ignorantes en muchos temas que no sabes dónde puede caer o dónde puede trascender. Y esta persona decía, o sea, yo después de mucho tiempo deduzco que fue mi culpa, o sea, yo lo ofrecí. Y es neta, o sea, no sabes si hay que tener mucho respeto, mucho miedo, mucho cuidado. Incluso la pregunta que me hacía si hemos experimentado alguna cosa, afortunadamente no, pero también yo sí creo que la intención para mí vale mucho. Porque nuestra intención no es esa, o sea, no es mala, no es negativa, es como compartir historias, ¿no? Y yo creo, igual y me equivoco, pero para mí sí vale mucho, es como mi intención es buena, no es mala, no es transmitirte nada malo, entonces yo estoy como tú, o sea, mis respetos, me encanta, pero pinto mi rayita de hasta aquí, porque más para allá no sé si lo puedo controlar, como tú decías. No, y es bien importante compartir las historias, porque hay veces que tienes las experiencias y no sabes a quién recurrir. No sabes o sientes que eres la única persona que lo está viviendo, o incluso sientes culpa, que hice mal para sentir esto, ¿no? Y no sabes qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, qué significa. O a veces crees que el acudir a ciertas cuestiones, porque yo sí lo veo muchísimo y cada vez se vuelve de pronto más común hasta en tele abierta, venga usted y acuda a tal lugar, y de pronto dices en la torre y no sabes dónde te estás metiendo, ¿no? Entonces el compartir ciertas historias también es un como que, yujú, antes de hacer, piénsale y investígale. Sí, experiencias para que no te agarren verde. No, o de pronto pues termines tú siendo la ofrenda, ¿no? O a veces crees que vas a pedir algo bueno, pero es egoísta, de fondo, ¿no? Es convenenciero. Exacto. O de pronto es por simplemente el atrevimiento, el decir a mí no me va a pasar nada, o aquí voy, y pues no sabes, siempre va a haber alguien más picudo. Exactamente. Más ahorita que siento que con toda esta apertura que ya tenemos a la información,
todos estos temas entran como que en el mainstream de las personas. Entonces ya sale más gente que se quiere aventar a hacer rituales de brujería, creyendo que es brujería blanca o algo por el estilo, y realmente no saben el trasfondo de... O se pone de moda, entonces como que tú no te atreves, ¿no? O cómo es que tú no lo has hecho, o cómo tú no lo has vivido. Pero es eso, tenemos tan poca información al mismo tiempo de lo que es verdaderamente ese universo, que es como decir, pues sí, me encanta el agua del mar y quiero ir a bucear, y de repente te avientas quién sabe a dónde y no sabes ni nadar, ¿no? Realmente. Porque por mucho que haya información genérica, ¿dónde están los registros, las experiencias? Abres algo, cierras algo, actos, consecuencias, etcétera. No tenemos. O sea, ese pedazo de la información no tenemos. No tenemos a alguien que haya dicho, pues yo fui viví en ahora sí que en este universo de los espíritus y regresé y vi todo esto. No. Todos son teorías. Exacto, o experiencias individuales, o a veces inventadas, o a veces vamos a hacer experimentos y no sabes hasta dónde está, porque tampoco tenemos acceso a muchísimos archivos. O sea, la humanidad ha tenido, creo yo, muchísimas experiencias con todo esto, pero ¿dónde están los registros? No están a la mano. Información que ustedes dicen no tienen ya nada, ¿verdad? No hay fotos, no hay audios, no hay ya nada. Puede que quede un audio en alguno de mis drives, que de hecho lo voy a escarbar bien escarbado, a ver si te lo consigo y te lo mando por WhatsApp sin problema. Te lo agradecería mucho para en este capítulo, en cierto momento, poderlo poner para que la gente que nos escucha lo puedan escuchar también. Bueno. Y sí, no, desafortunadamente la foto, y fue muy curioso porque se traspasaron todos los archivos y ese no. Pero te has dado cuenta registro. que eso es común, o sea, ¿sí? Es común que ese tipo de información por alguna razón se borra, se pierde, y sí, a mí me ha tocado escuchar un montón de veces esa historia. Y luego lo escuchas cuando estás del otro lado y dices, ay, típico, ¿no? O sea, se te perdió la mejor parte, pero es real. No, y no es nada, y ni siquiera fue a propósito, porque yo la tenía guardada para decir, ok, no sabemos en qué momento se puede necesitar. Yo dije, si en un momento dado en la escuela hay otro proceso de apertura y deciden que sí lo quieren, pues aquí está la prueba. Pero fue un archivo que se pasaron todos y ese no se pasó, no porque al final quedó. Yo también sí me pongo a pensar un poco, y si no era algo positivo, si era realmente un demonio, entre más información tenemos y se le pueden cerrar esas puertas, pues al final del día a ese demonio no le conviene. Claro. Entonces dices, ok, qué casualidad, pues hay que dejarlo ver como una casualidad. Es cuando hay luz, no hay sombras. Okay. Que le conviene a la sombra que no haya luz. Claro. Muy padre, muchísimas gracias. Esther, Ilse, pues queremos agradecerles por haberse tomado el tiempo y poder estar aquí con nosotros. La verdad, disfrutamos mucho todas sus pláticas, todas sus anécdotas, y pues la idea de este podcast es ya llevarlo en video o hacer transmisiones en vivo en alguna plataforma en la que podamos. Ya que tengamos el estudio terminado, pues nos encantaría que ustedes fueran las que inauguraran nuestro estudio. ¿Cómo ven? Nosotras encantadas, o sea, de antemano muchas gracias por permitirnos la puerta de poder contar todo esto, y pues esperemos que les sirva a toda la gente que lo está escuchando. Así es. Sí, encantadísima de la vida, muchísimas gracias por la invitación, gracias por tener también la valentía de tener el espacio, de manejarlo como algo serio, no algo de broma, no algo de moda. Entonces muchas gracias por tener esta apertura en el espacio, y por supuesto también, o sea, ahí estamos el día de la inauguración, claro que sí, encantadas de la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias y estamos en contacto. Bueno, Lore, ¿algo que quieras comentar? Pues yo lo único que quisiera agregar antes de terminar es que nos hagan el grandísimo favor de seguirnos en nuestras redes sociales. Todas las ligas están en la descripción de este video, y pues también recordarles que si les interesa adentrarse más en el libro que nos platica nuestra invitada, pues también está disponible ahí para que lo escuchen. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por escuchar este capítulo y esperemos que lo hayan disfrutado tanto, así como nosotros lo disfrutamos haciéndolo. Hasta pronto.
¿Te gustaría participar en este podcast? ¿Te gustaría narrar tus experiencias paranormales? Escríbenos. cruzandoelumbral18@gmail.com Y te contactaremos para que participes con nosotros. Anímate.